Estudios culturales y criminología. La antropología jurídica está prácticamente implícita desde su origen en el derecho, sobre todo cuando se habla de las prerrogativas y las obligaciones de una sociedad, de las tradiciones normativas, del origen de las instituciones sociales, de los intereses y conflictos sociales que deben ser regulados a través de normas producto de la ciencia, pero sobre todo de la necesidad imperante y del consenso social, y también de la práctica cotidiana. Sin embargo, con el paso del tiempo, la brecha entre antropología y derecho se fue ampliando por la independencia de ambas, por la búsqueda de un conocimiento propio. Pese a ello, la antropología jurídica actual ha entendido que cualquier pueblo, cualquier sociedad, tienen cultura e historia, y es necesario normar y crear instituciones que desde esa cultura e historia regulen las conductas y legitimen los procesos sociales. A continuación, se presentará un análisis interpretativo de dos textos: Antropología jurídica, perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, de Esteban Crotz, y ¿A quién le piden los narcos?, Emancipación y justicia en la narcocultura en México, de José Carlos Aguiar. La antropología jurídica es una ciencia social con un carácter esencialmente crítico y hasta subversivo, que nos permite entender los conflictos, ubicar las características de las sociedades en que estos se desarrollan y la estructura misma de estas sociedades. Permite identificar los vínculos inherentes entre ley y estructura social, identificar el cómo y por qué ciertos fenómenos y acontecimientos sociales, económica e históricamente relevantes cambian el rumbo y estructura de la norma. Una visión amplia y moderna del derecho permitirá historizar los problemas sociales y problematizar el estudio del derecho. Entender entonces el derecho como un producto cultural en un tiempo, lugar y contexto determinado, y a las normas jurídicas desde su justificación y aplicación social para el ser humano, la convivencia, la justicia, de forma tal que se vislumbre al sistema de reglas o normativos legales como el reflejo de la realidad sociohistórica, socioeconómica y sociopolítica de un determinado contexto, de sus valores y su estructura, pero también de sus motivaciones. Ahora que hemos entendido la importancia de estudiar la cultura y el entorno en relación al derecho y a las normas, pongamos como ejemplo el estudio del fenómeno del narcotráfico en México, un fenómeno plagado de historia, cultura y manifestaciones sociales subyacentes a él. Para entender las raíces más profundas del narcotráfico y la narcocultura en nuestro país, necesitamos entender el contexto que impide su erradicación: la corrupción, la impunidad y la violencia expansiva. Todo ello asociado a la cultura, los valores y la ineficacia de las instituciones políticas en nuestro entorno. La crisis de seguridad y de derechos humanos está relacionada con la falta de legitimidad del Estado. Desde este panorama de impunidad e ineficacia estatal, la sociedad mexicana ha practicado ciertos rituales como medio de defensa o de protección, pero también estas devociones y rituales son utilizados por los miembros del crimen organizado como un medio de empoderamiento a través de la creencia y la justificación de sus actos. Por ello, desde la visión de la antropología jurídica, entender estas manifestaciones desde la religión y la creencia nos permite ver la vulnerabilidad de la sociedad mexicana, pero también el reflejo de los miedos más profundos de los actores criminales. La narcocultura, que se ha arraigado cada vez más profundo en el pueblo mexicano, expone las ideologías, carencias jurídicas y de justicia, marginación social, impunidad ante el poder, pero también nos presenta a los criminales como seres vulnerables que se acercan a la creencia y protección en búsqueda de magia que los lleva a ser vencedores. El estudio de la narcocultura desde la antropología nos ha permitido mirar a un México asolado por la violencia y la corrupción, por la violencia que lleva al deseo de empoderamiento, aunque sea a través de medios ilícitos, y luego a una sociedad que, carente de referentes honestos y triunfadores, ven en los empoderados a través del crimen un ejemplo de vida que seguir entre la miseria, la exclusión y la falta de oportunidades. En México es innegable una realidad: la narcocultura influye en la forma de percibir el crimen,
que muchas veces es normalizado y hasta defendido, pero no deja de ser un promotor de antivalores sociales digno de ser estudiado a través de visiones inter y multidisciplinares. De este modo podemos entonces concluir que si la criminología se centra en el estudio de la violencia y la delincuencia para su interpretación objetiva, es necesario utilizar la interdisciplina y de forma especial el estudio antropológico de los fenómenos, pues toda sociedad presenta diversas manifestaciones, producto de su cultura y su historia, del contexto en el que el fenómeno se presenta. Para entender a la sociedad hay que entender sus expresiones, para entender sus expresiones hay que entender su cultura, el simbolismo detrás de cada acto, cada creencia, cada acción.